Ya, muy bien. Ya. Oremos, hermanos, para comenzar. Padre Santo, Dios perfecto, eterno, bendito. Primero que todo, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo bendito a morir por nosotros. Cuánta bendición encontramos en la cruz de Cristo, cuánta esperanza, cuánto amor, cuánta justificación, propiciación, cuánta gracia en ese sacrificio perfecto, en esa muerte, en esa resurrección al tercer día. Y queremos en esta tarde pedirte por nuestro hermano para que lo llenes de tu espíritu y que pueda impartir tu palabra según tu santa voluntad y que cada uno de nosotros con corazón sincero tome cada parte. Queremos, Padre, estudiar tu palabra, queremos gozarnos de tu verdad, Señor bendito. Permítenos esto, acompáñanos, provéenos de todo y quedamos delante de ti encomendados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a comenzar desde el verso 17 del capítulo 10 para hacer un repaso y hasta el 11:10. Entonces son 10, a ver, son 15 ya. A ver, ¿a quién le pido primero? Ya, Marcelo. Del 17 al 10:2. ¿Ya? Al 11:2. Eso mismo, quería decir. Del 10:17 al 11:2. ¿Ya? Ya. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, Ya, diciendo, ya. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Hasta ahí nomás. Muy bien, entonces estamos vamos a ver la parte final del capítulo 10, en que ellos reclamaban que nadie había sido enviado, nadie le había predicado, cómo iban a creer si nadie le predicaba, ¿verdad? Y cómo iban a invocar al Señor si nadie le había dado a conocer su nombre. Entonces, del verso 17 explica la realidad de ellos que se estaban excusando delante de Dios. Dice así el verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo vimos y está hablando del mensaje. Entonces es un mensaje que ha sido dado, el cual ha de ser creído. Y ellos lo que no creyeron fue el mensaje de los profetas, de aquellos a quienes habían sido enviados
para dar a conocer el nombre del Señor. Después dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿De quiénes? De los que Dios ha enviado. Entonces, cuando dice aquí los fines de la tierra, lo más probable es que sea toda la tierra de Israel, no todo el mundo habitado necesariamente, sino la tierra de Israel. Entonces, por todos los rincones de la tierra de Israel ha sido dado a conocer el nombre del Señor. Entonces dice aquí, ¿no han oído? ¿Por qué dice no han oído? Porque ellos dicen que no habían oído. Antes bien, les replica y les dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y cuando dice antes bien, se puede traducir ciertamente sí, o sea, es seguro que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, o hasta toda la tierra, hablando del sonido de la palabra de ellos que se traduce en el mensaje. Y hasta los fines de la tierra o los términos de la tierra sus palabras, sus dichos, sus sentencias, sus discursos, que es de lo que se compone la palabra de Dios, de dichos, sentencias, discursos, etcétera. Todo lo que Dios ha expresado lo han dado a conocer los profetas, sus siervos. Hasta ahí me parece que llegamos. Ahora vamos al 19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es decir, no lo ha conocido mentalmente, no lo ha comprendido. Dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces ellos no lo sabían. ¿Acaso la advertencia de Dios no había sido dado a conocer a ellos? Claro que sí. En Deuteronomio estaba dado a conocer, como lo vimos en el 23-21. Lo vamos a leer ahora, 32-21. Lo vamos a leer ahora. Dice así. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también lo moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Acaso ellos no habían escuchado eso? Claro que sí. Y ellos siguieron, se mantuvieron, continuaron en sus idolatrías, y de esa manera Dios los dejó, porque ellos dejaron a Dios. Entonces dice, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué dice eso? Ellos primero abandonaron a Dios, no Dios a ellos. Ni tampoco lo está abandonando, sino que está diciendo que los provocará a celos. Solamente eso. No dice que dejará las promesas y todos los pactos. Dice que solamente los provocará a celos para que ellos de esa manera se vuelvan a Dios. Vean lo que Dios puede hacer con un pueblo que es insensato. Lo que Dios puede hacer con un pueblo que para ellos es un pueblo falto de entendimiento, ignorante. Lo que Dios puede hacer. ¿Y qué puede hacer? Bueno, les da vida, los salva. Pasa a ser también pueblo de Dios. Entonces los provoca celos, pero no para dejarlos permanentemente. Dice, verso 20, e Isaías dice resueltamente, es decir, con atrevimiento, lo dice claramente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, aquí eran las gentes, las naciones que no buscaban a Dios. Ellos tenían sus propios ídolos, tenían sus propios dioses, tenían sus propias formas de orar y rogar a un superior, a alguien soberano superior, que no conocían a Dios, y ellos rogaban para que los guardara, los cuidara, como mucha gente lo hace en el tiempo de hoy, sin buscar al Dios verdadero. Entonces ellos tenían sus propios dioses y, y no buscaban a Dios. Dice, ahí, aquí mismo en Romanos lo habíamos visto, me parece, dice así, pues dice en el capítulo 3, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es más o menos la descripción que el Señor hace a través de Pablo de los hombres que no buscaban a Dios, hacían lo malo y ellos tenían además sus propios dioses. Y al final expresa que no solamente ellos en el final del capítulo 1, no solamente ellos hacían los males, sino que también
ellos animaban a que los demás también cometieran esos pecados, como el día de hoy. La gente anima a los niños, a los jóvenes a hacer lo malo. Si desde pequeñito lo anima a hacer malos a los niños, a hacer cosas malas. Y después se pregunta por qué son tan rebeldes. Y ellos desde niños no los guían correctamente de acuerdo a las palabras de Dios. Entonces dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, es decir, a envidia. Y incluso esa palabra celos es ira, a enojo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces, en el fondo, ellos se creían muy especiales y lo eran, ¿eh? Pero el problema que ellos pensaban es como por ejemplo, cuando alguien, un marido, por ejemplo, dice, no vas a hallar ningún marido como yo. Tú vas a buscar, nunca vas a encontrar. O sea, como si fuera el único. Y sale a la primera encuentra a alguien, más o menos así, ¿eh? Como que él es el único, el superior, y nadie como él. Y no, pues igual lo engañan, ¿ya? Más o menos así, po. En cambio aquí es que ellos verdaderamente tenían muchos privilegios, pero Dios, como los ama y como ya estaban endurecidos, como ya no querían nada de Dios, es como se estaban acostumbrando con Dios de tal manera que ya no le hacían ni caso. Entonces Dios está operando, procurando que ellos se sientan envidiosos para que le busquen nuevamente. ¿Cómo lo hacía? Haciendo bien a un pueblo que no preguntaba por él, que no tenía conocimiento de Dios, pero Dios se le manifestó. Entonces dice, por eso dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Los gentiles no buscaban a Dios. Entonces dice, después me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y eso está en Isaías 65:1, lo vamos a ver como mención, dice así. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. O sea, Dios se presentó a ellos como el verdadero Dios. Dios se presentó a ellos como el Dios que ellos no conocían, que incluso vemos ahí en Hechos 17, los atenienses habían hecho una imagen a un Dios no conocido, que Pablo dice es aquel al cual yo predico, el Dios que ellos no conocían, ahora quería dársele a conocer a los idólatras, incluso en el tiempo de Pablo. Antes también los gentiles tenían sus propios dioses y buscaban de alguna manera al superior, al Dios supremo, y aquí el mismo Dios se le manifestó a ellos directamente. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cuál era la idea? Provocarle a celo, a envidia, incluso a enojo a los judíos, porque Dios los amaba. Muchas veces sucede eso con la gente que se ama, que a veces no sabe lo que tiene al lado. Entonces, esta persona procura de alguna manera buscar los celos, que se enoje. ¿Para qué? Para que se dé cuenta de lo que ha perdido. ¿Ya? Entonces, aquí esa era la idea con respecto a Dios. Dios no es infiel, solamente que Él está procurando que ellos se vuelvan a Él. Pero dice, el mismo Isaías acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ya, eso está en el mismo versículo 2, dice, del capítulo 65 de Isaías. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Y sus pensamientos qué eran? Buscaban a otros dioses, simplemente eso. Pensaban que los otros dioses eran lo mismo. Y después vamos a hablar un poquito del sincretismo. ¿Cuál era el sincretismo? El sincretismo es que ellos buscaban otros dioses, pero tampoco dejaban a Jehová. O sea, tenía una dualidad de pensamientos, de dioses. Tenían otros dioses, pero no querían dejar a Jehová. O sea, más o menos hacía, tenían un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Más o menos así. Eso se llama sincretismo, una mezcla. Entonces tenían una mezcla, pero Dios no se agrada en eso. Dios es celoso también. Entonces, que tenga sus dioses y además a él lo tengan ahí por si acaso, no es así. O es todas las cosas de Dios o es nada. Entonces dice, pero acerca de Israel dice, ¿ya? Y esto habla de la insistencia de Dios.
en amor y misericordia paciente. Dice, todo el día extendí. Ese es el amor de Dios. Él insiste, Él lo busca, Él manifiesta su amor, su misericordia y tiene paciencia con ellos. Y todo el día extendí mis manos. ¿A qué cosa? A un pueblo rebelde, desobediente y además contradictor, que no se dejaban persuadir por Dios. No se dejaban persuadir, simplemente no se dejaban. Era contradictor. Dios le decía una cosa y ellos decían sí, pero hacían otra. Cuando se les dio la ley, dijeron, haremos todo lo que Dios dice e hicieron otras cosas. Eran rebeldes. Ellos pensaban que Dios no era tan duro o que no iba a responder tan duro, que Dios iba a soportarlos igual. Y no era así. Pero manifiesta aquí el hecho de que Dios siempre los buscó. Lo buscó a través del celo, de la envidia, a través de los profetas, porque la extensión del brazo de Jehová en ese tiempo eran los profetas. Era la extensión misma del brazo de Jehová, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Eran los profetas que los buscaban una y otra vez a través de ellos. Y después vamos a ver qué es lo que hicieron ellos con los profetas. Y aquí comienza ahora el versículo 11, el capítulo 11. Y el capítulo 11 tiene que ver con el hecho de que alguno habría pensado, por el hecho de volverse a las naciones, de que Dios ha desechado a su pueblo, que lo ha dejado, simplemente se ha olvidado de ello. Entonces vemos el versículo 1, que es el caso de Pablo. Dice así, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y esas son las preguntas que hemos visto, que son las preguntas llamadas retóricas, que son preguntas que hace poniéndose en la mente de los judíos o de alguno que podría hacerse esa pregunta. Y él mismo la responde, y aquí hay algunas que tienen que ser respondidas negativamente o positivamente, y esta tiene una respuesta absolutamente negativa. Dice, en ninguna manera. Es decir, de ningún modo, no sea, jamás. E incluso significa no venga tal pensamiento a vuestras mentes, o sea, ni lo piense, jamás. Dios no ha desechado a su pueblo. Dice, ¿por qué? Y explica, y una de las explicaciones es su propia experiencia, su propia realidad, la de Pablo. También yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, él da su propia experiencia, que él es del Señor y él es judío. Y no solo eso, sino que dice que es israelita de la descendencia de Abraham y de una de las 12 tribus, que es de Benjamín, que se dividen ahora, el pueblo de Israel se divide en las 12 tribus. Entonces dice, digo pues, ¿ya? Está aquí respondiendo a una pregunta que alguno por ahí se ha hecho y dice, ¿ha desechado o ha hecho a un lado, ha repudiado o ha rechazado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera. ¿Por qué podría llegarse a esa conclusión? Y nosotros podríamos estar felices, los gentiles, qué bueno, Dios se acercó a nosotros, los judíos, chao, y nosotros podría provocarnos que pasa aquí en el capítulo 11 de la segunda parte, como que los gentiles estaban ensoberbeciendo, que nosotros somos superiores, ¿ve? A los judíos los dejó votados y a nosotros nos salvó. No es así, ni siquiera nosotros debemos pensar eso. Aquí está la pregunta de un posible judío que está preguntando, entonces Dios nos ha desechado a nosotros, pero también los gentiles, en la segunda parte, pensaban que estaban tomando un lugar superior a los judíos. Y ahí después lo vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo dice, que nosotros tengamos esa prudencia con respecto al lugar que Dios nos ha abierto. Entonces dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Jamás, o sea, no lo piensen, no entre eso, perezca ese pensamiento, muera ese pensamiento en ti, por ningún motivo. Porque también yo soy israelita. El apóstol Pablo era del pueblo de Israel y era de Dios en este tiempo. Dice, de la descendencia de Abraham. ¿Por qué decía que de la descendencia de Abraham? Bueno, porque era de la tribu de Benjamín.
de la tribu del rey Saúl, y seguramente le pusieron nombre Saulo por el rey Saúl, probablemente, no sabemos, pero esa tribu es la única tribu que se quedó con la tribu de Judá en la división de las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, es decir, Israel, que comprendía las 10 tribus, y Judá, que comprendía las tribus de Judá y también de Benjamín, en la división que hubo en el tiempo de Roboam. Entonces dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Era la más pequeña de las tribus, pero es la que se quedó con la tribu que tenía más poder y señorío, de donde iba a venir el Salvador, que es la tribu de Judá, donde iba a venir el león de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, él es una de las muestras de que Dios no ha desechado a su pueblo. El mismo apóstol Pablo, que es israelita, que es de la descendencia de Abraham y que es de la tribu de Benjamín. Y él no puede mentir en eso, porque la genealogía existe, era muy importante en los israelitas, la genealogía, y él está aquí expresándolo tal como es. Y la segunda es el conocimiento previo de Dios o la presencia de Dios. En el verso 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No lo ha desechado porque lo conoció desde antes. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Ya, eso toma después el versículo 3, pero dice, no ha desechado lo mismo, no ha hecho un lado, no ha repudiado, no ha rechazado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y ahí podemos ver el libro de Amós en el Antiguo Testamento, donde está el texto. ¿Ya? En Amós, capítulo 3, verso 2, dice así. Habla de la distinción que hace él de su pueblo. Dice, en el verso primero, dice, oíd esta palabra, capítulo 3, verso primero de Amós. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Él castiga al que es hijo. Y este dice que es al único pueblo que conocido de todas las pueblos, lo distingue. Lo distingue. Y aquí lo trata como hijo porque lo castiga. Porque lo ha sacado de Egipto y ellos han sido rebeldes y lo castiga como hijo. Pero dice el término, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Qué maravilla, qué distinción el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel es distinguido por Dios como el único pueblo que ha conocido de la tierra, un conocimiento especial, directo, mucho más cercano, más familiar. Las naciones también, pero a ese pueblo él, él no solamente es su hijo, sino también su esposa, como también lo expresa el Antiguo Testamento. Entonces tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, que conoció desde el principio, desde Abraham en adelante. Entonces dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Dice, diciendo, y de aquí en adelante está hablando de la otra muestra de que no ha desechado a su pueblo, es el remanente. Y el remanente aquí lo trata en el caso de Elías. Dice así, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca o apela o intercede a Dios contra Israel? Es decir, él intercede y ora contra Israel. ¿Por qué? Por la incredulidad de Israel. Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Entonces él pensando en ese momento que Elías era el único que había quedado, y no solo eso, sino que estaba amenazado de muerte por Jezabel, y estaba escapando en ese momento, en Primera Reyes capítulo 19, está escapando, y le viene así un celo por Jehová,
pero un celo en el sentido de que no hay nadie más, ninguno más. Él piensa que es el único. Y por eso que invoca a Dios contra Israel, un pueblo incrédulo que ha dejado a Dios y que se ha vuelto a los Baales y a la diosa Acera. Entonces Elías aquí está muy triste. Entristece, hermano, cuando el pueblo de Dios se aleja. Entristece cuando el pueblo de Dios no busca la palabra de Dios. Ahí el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero el tiempo presente igual entristece cuando el pueblo de Dios no crece, no madura, no busca a su Dios, no busca su palabra, no la atiende, no la guarda en su corazón, entristece. Y Elías allí estaba agobiado por esa incredulidad y seguramente quería morir, quería partir, ya está bueno, ¿para qué seguir si nadie cree? Estoy yo solo, ¿y qué voy a hacer solo? Quítame la vida. Seguramente oraba a Dios, quítame la vida, ya no quiero nada más, ya. Antes que me la quite esa mujer Jezabel, quítamela tú. Entonces, en el fondo es el celo, en este caso, de Elías por Dios con respecto a su pueblo. Y dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? Es decir, una muerte violenta. De ahí vamos a ir a Primera de Reyes. Y tus altares han derribado. ¿Por qué derribaron los altares? Porque en el fondo es el reinado de acá con Jezabel, que es Jezabel la que mandaba ahí, ya, esa mujer perversa, se estaban derribando, quería borrar de la tierra el nombre de Dios. Por eso los altares son por así decirlo, son los que muestran la adoración a Dios y todos los altares, ellos procuraban derribarlos. Y los israelitas aparentemente estaban de acuerdo con eso. Incluso en Monte Carmelo era el único altar que había sido repuesto eh, por Elías, en donde hizo ese milagro con respecto a Dios y al sacrificio, en donde fueron condenados o matados los profetas, ¿verdad?, de Baal, donde fueron matados esos profetas falsos. Entonces dice, a ver, vamos a ir al capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 37 y 38. Dice así. Dice ahí, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí está en el Monte Carmelo, ya Elías y los profetas de Baal, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, en donde los profetas de Baal estuvieron horas y horas procurando que sus dioses quemasen ese sacrificio y no pasó nada. Y Elías se reía de ellos, que a lo mejor estaban dormidos, etcétera. Y dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja que Elías había mandado que la echaran. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Ya? Entonces, allí fue donde Dios a través de Elías mostró su poder. Pero aún así, aunque decían con sus labios, en realidad no adoraban a Dios. Porque después, cuando él huye, dice capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, a los 450. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces él, claro, él quería morir nomás porque en el fondo lo estaban persiguiendo,
ya nadie buscaba a Dios, decían que era Jehová, pero en el fondo era una mezcla entre los Baales y Jehová, no eran sinceros en su creencia. Entonces dice, verso 3 del capítulo 11, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Había un hombre que era un servidor de Acab, que había hecho una obra especial. Es increíble cómo Dios guarda aún en aquellos lugares de mayor oposición, igual guarda a algunos que son de Dios o que son temerosos de Dios. Miren, en el, en el verso 13 del capítulo 18 de Primera Reyes dice así, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Ese era Abdías, que era uno que servía acá, pero era un hombre temeroso de Dios. Y él, seguramente incluso con los medios del mismo reinado, había socorrido, había librado a 100 profetas, de 50 a 50 en las cuevas, y los había mantenido, y los había encubierto, y los había alimentado. Ya Elías no estaba solo, no era el único. Dios había obrado a través de este hombre, primeramente. Entonces dice, por eso Dios siempre está haciendo una obra, por así decirlo, suya, superficial, o sea, como escondida, pero suya, su obra. Aunque los hombres piensen otra cosa, Dios está haciendo siempre su obra. Por eso la oración es tan importante, por la obra en general, por la obra que se está haciendo en el mundo entero, porque Dios hace su obra. Y nosotros vamos después a darnos cuenta de cuán grandes cosas ha hecho Dios sin nosotros siquiera saberlo en este tiempo. Entonces, Dios estaba haciendo su obra y guardó a través de este hombre temeroso, Abdías, que tenía poder, guardó a esos 100 profetas salvados por Abdías. Miren, vamos a ver en Hechos 7:52 lo que dice Esteban. Miren lo que dice. Dice respecto a la obra de mala de los judíos, dice, ¿a cuál de los 7:52 de los Hechos? Verso 52 del capítulo 7 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Entonces está acusando a los padres de ellos del antiguo que mataron a los profetas. Y ahora ellos mismos mataron, ¿verdad? Entregaron y mataron al Señor, que era el profeta. Dice, profeta como a mí os levantará Jehová. Dice Moisés en el 18:15 de Deuteronomio. Profeta como a mí levantará Jehová. Y ese profeta es Jesucristo, y ellos lo entregaron y lo mataron al profeta de Dios. Entonces, han sido siempre igual hasta el día de hoy. Bueno, Elías habla eso, y aquí habla de cómo Dios tiene un resto fiel a pesar de la intención de Acab y de Jezabel de destruir a todos los profetas de Dios. Dice verso 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, deseando quitar el nombre de Dios, y solo yo he quedado y procuran matarme. Es decir, cuando dice procuran matarme, buscan mi alma, es decir, quitarme el aliento. Pero el mismo Elías, lo vimos ahí en el capítulo 18, quería morirse. Dice, mátame, quítame la vida. Él quería morirse. Ya no quería, es fuerte la presión de los hijos de Dios, de los que sirven al Señor. Es fuerte la presión de los profetas. En una situación tan extrema, no podemos decirle nada a Elías si la presión es muy fuerte. Fíjense, la reina con el rey, todo el poder en contra de ellos. Por supuesto, él confiaba en Dios, pero no podemos decirle nada a Elías respecto a esa situación en que habían matado a todos, nadie buscaba a Dios, según él, no había nadie más, y estaba todo en oposición a él, todo en contra. Verso 4, pero Dios le responde y dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Esa respuesta es un oráculo, son palabras de Dios.
Es un oráculo, es una revelación divina. Dios se revela a través de esta voz. Pero ¿qué le dice o le responde la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres. Y ahí podemos traducir, me reservé o me he reservado para mí mismo, para el mismo Dios, 7.000 varones. Aquí no es genérico, es varones, solamente varones, hombres varones. No es genérica la palabra. Que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y todos los demás sí, todos los demás sí. O sea, podemos decir 7.000 es mucho, pero estamos hablando del pueblo de Israel, que eran cientos de miles ya. Y solo 7.000 no habían doblado su rodilla ante Baal. Y Dios dice que yo me lo he reservado. Es decir, han sido aquellos que han respondido a Dios, porque Dios no obliga a nadie, ni Dios tampoco opera parcialmente, unos sí, otros no, sino que son aquellos que se han vuelto en fe a Dios, a lo que Él ha dicho en su palabra y a lo que han dicho los profetas. Entonces estos 7.000 son los que han respondido a la palabra de Dios a través de los profetas. Y Dios habla aquí que Él se los reservó, en el sentido, a aquellos que han respondido a la palabra y al llamado de Dios. Y cuando dice escogido por gracia, es que es algo que la gracia siempre ha operado, antes y ahora. Y la gracia es efectiva para aquellos que creen y responden positivamente a la palabra de Dios, al llamado de Dios. Entonces aquí el llamado de Dios a volverse de los Baales, a volverse de Acera, de la diosa Acera, que era la femenina allí. Estos 7.000 respondieron y la gracia de Dios operó allí. No los obligó, respondieron. Siempre así. Si ustedes leen capítulo 9 al 11, siempre es así. Es una respuesta de gracia a aquellos que creen a la palabra de Dios. Entonces dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta o el oráculo? Dice, me he reservado 7.000 hombres o varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Eso está en el 19-18 de Primera de Reyes. Dice así. Dice, y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. No sé si alguno fue católico aquí ya, yo no era tan católico tampoco, ¿eh? Pero me acuerdo que cuando iban uno a la iglesia así, a uno la gente besaba las imágenes, por el pie besaban, ¿verdad? Y uno hacía lo mismo porque todos lo hacían, po. Todos lo hacían simplemente. Y aquí se arrodillaban y las besaban. Hacían lo mismo. Es una costumbre antigua. Y es una imagen nomás hecha de metal, de madera, de barro, de lo que fuera. Entonces dice allí que no solamente no doblaba la rodilla en Primera de Reyes, sino que no la besaban, no la reconocían. Hermano, buenas noches. Orlando por aquí. Hola, Orlando, sí, pues, ¿cómo estás? Gusto de verte. Disculpe, ¿eso es literal o es el ¿Qué de, cosa? de arrodillarse y besar el Literal, estómago? po. No, Literal. literal, pero si lo obligaban, po. Ah, Mira, a mí me llama la atención, por ejemplo, la estatua que hizo Nabucodonosor, que seguramente era una estatua con su imagen, probablemente, y todos tenían que arrodillarse a ella y reconocerla. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que solamente 3, que eran los amigos de Daniel, solamente 3 fueron acusados y los demás, o sea, todos se doblegaron ante la imagen. Ningún otro judío israelita fue encontrado sin hacerlo. O sea, todos lo hicieron, excepto esos 3. La presión es mucha. O sea, ser fiel aún hasta la muerte no es para todos. Aparentemente no todos resisten ser fiel aún hasta la muerte. Miren, voy a leer a propósito en Apocalipsis. Voy a leerlo, ¿eh? Yo me acuerdo algunas cositas. Solamente leerlo. Dice así. El mensaje a Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 10. Dice así. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados,
y tendréis tribulación por 10 días, y probablemente ese 10 días es una tribulación plena, completa. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y cuando dice sé fiel hasta la muerte, dice sé fiel aunque tengas que llegar a la muerte. Eso le está Per- diciendo. ¿Por qué? perdón, tío, ¿Sí? ¿qué versículo? Apocalipsis El 2. 10, el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 10. Ya. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, a lo de Esmirna, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, es decir, aunque sea necesario morir, y esa muerte, una muerte violenta, y yo te daré la corona de la vida. Es decir, la muerte para el creyente es nada. ¿Por qué es nada? Porque tiene la vida. Y el Señor le llama ahí la corona de la vida, es decir, la vida misma se la daría. No temas morir. Pero ¿saben qué? El estar en esa circunstancia, cerca de la muerte, a punto de morir, no es dada a todos, a cualquiera. Todos deberíamos estar dispuestos, como los del Midna, que lo estaban persiguiendo para la muerte. Pero ¿saben qué? No todos están dispuestos. Por eso me parece que solamente 3 de los compañeros de Daniel, solamente 3 fueron acusados y echados allí al horno de fuego. Y los otros parece que no soportaron la presión, ¿eh? Aparentemente no. Bueno, entonces dice, eh, verso 4, dice, porque, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres o varones que no han doblado la rodilla delante de Baal. Verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente o un resto escogido por gracia, o ha llegado a ser un remanente escogido por gracia, tanto en el tiempo de Elías como también en este tiempo. Es decir, Dios se reserva porque Él sabe que su llamado va a tener respuesta en algunos, en pocos, pero va a tener respuesta. Como dijo el mando, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, pero va a tener respuesta. Porque, porque el Hijo de Dios, cuando entrega su vida, es para llevar muchos hijos a la gloria, va a tener respuesta. Y cuando dice ahí en Hebreos, cuando dice así, en el capítulo 12 dice, puesto los 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, por el gozo, por la respuesta, por la iglesia, por su esposa, dice, sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él soportó la muerte por el resultado, porque dice, menospreciando lo propio, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, es decir, por el resultado, por los muchos hijos a la gloria, por la iglesia, sufrió el oprobio y aún la muerte. Menospreció el oprobio y aún la muerte. Entonces, el resultado en algún momento tenía que ser dado ya de la muerte del Señor. Dice, porque el grano de trigo, si no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto, va a llevar fruto. Igual va a llevar fruto. Igual, porque la muerte del Señor va a llevar fruto. Y estos son los que han creído. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Dios. ¿Y quién es un ejemplo? Del versículo 5. El mismo Pablo, que es parte, porque él es de la iglesia, pero un judío. Dice, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, israelita. Entonces él es un ejemplo del remanente, del resto de Israel, escogido por gracia. Verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. La segunda parte que dice, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, aparentemente es un agregado que no aparece en los mejores manuscritos, no aparece, pero aparentemente es un agregado como para dar vuelta a lo otro, pero en el fondo dice lo mismo. Pero la primera parte es la más importante y la otra no aparecería, dice, y si por gracia ya no es por obras. ¿Por qué? De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, tiene que ser por gracia solamente.
El problema de, de los israelitas está en el verso 3 del capítulo 10, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ellos, por obra, por mérito, con respecto a la ley, pero dice aquí que no, que los escogidos fueron escogidos por gracia, por medio de la fe, y no por las obras. Y ese fue el error de Israel, que buscaron la justicia por las obras y no por la fe. Y al aplicar la fe, Dios se manifiesta en gracia. Entonces dice, verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, es por una cosa y no por la otra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si la gracia se manifestara por las obras, ya no es gracia. La gracia es siempre gracia. Y esa responde a la fe del hombre en este tiempo y en el tiempo anterior, el llamado de Dios a través de los profetas y en este tiempo por el Evangelio, al cual respondió el apóstol Pablo, el cual es uno del remanente escogido por gracia. Y él lo dice aquí con todo derecho, porque él fue escogido así. Se le apareció en el camino a Damasco, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después le explica que él no fue rebelde a la visión. O sea, no es que Dios lo obligó a creer. Lo que pasa es que él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y además explica en Hechos capítulo 26 que él no fue rebelde a la visión. No fue rebelde a la visión. Y creyó, a pesar de ser tan duro, él creyó. Entonces es por gracia en respuesta a la fe del pecador. Entonces Pablo tuvo que responder, respondió a la visión, respondió al Señor. No fui rebelde a la visión. El problema de los que son rebeldes a la palabra de Dios. Ese es el problema de aquellos que no son del resto fiel, que son israelitas, pero no del Israel de Dios. Entonces dice, verso 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Ya? Entonces miren, aquí están dos, los que no han alcanzado y los que sí han alcanzado. Veamos las distinciones. ¿Ya? Dice, ¿qué pues? Aquí está la conclusión. ¿Qué pues es conclusiva? Está llegando a una conclusión. Lo que buscaba o busca Israel no lo ha alcanzado, no lo ha obtenido, no lo ha eh, conseguido, no lo ha conseguido. Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado o lo han conseguido o se han hecho partícipes. Los escogidos. ¿Ya? Y eso escogido es siempre por gracia, a través de la fe. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes? Los primeros, los que no lo han alcanzado. Endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Es lo mismo que hizo con el faraón. Ellos se endurecieron primero y Dios los endureció después. Pero ellos se endurecieron primero. Y cuando Dios los endurece es para que ellos se den cuenta que ellos tienen que volverse a Dios. Pero después cuando Dios los deja, siguen en su endurecimiento, siguen allí. Saben que Pablo estaba endurecido y se le apareció el Señor y él respondió. Pablo podía haber seguido endurecido, pero no lo hizo. Él no fue rebelde a la visión, respondió. Entonces no podemos pensar que ser elegido, escogido, es una parcialidad de Dios. Dios no hace parcialidad, no hace distinción de personas. Él responde a la fe, tanto de los judíos como de los gentiles, que ahora pasan a ser parte de la iglesia. Pero lo hemos dicho más de una vez, los judíos siguen siendo judíos. Por eso el apóstol Pablo aquí se presenta, aún siendo de la iglesia, como israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es israelita, pero que es parte de la iglesia. Entonces Dios no ha olvidado a Israel. Entonces dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, porque lo buscaba como por obras. ¿Cómo lo dice ahí? Dice,
Verso 30 del capítulo 9. Mire, veamos lo que hacía Israel. Ya lo había explicado, pero veamos. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Entonces, por eso dice aquí que no la ha alcanzado, porque no iban por fe, sino como por obras de la ley. Y además, cuando iban así, ellos se endurecieron y ahora Dios hace algo, dice. Y los demás fueron, pero los escogidos sí lo han alcanzado, los que han creído. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes? Los israelitas que iban por obras en vez de por fe. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de embotamiento, de sopor. Lo hizo como estar dormidos. Ojos con que no vean, es decir, como ojos nublados. Con que no, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces ellos mismos cavaron su propio error, ellos mismos siguieron su propio error y Dios respondió, para los que le buscan, con gracia, para los escogidos, con gracia, por medio de la fe, para los otros también responde, con endurecimiento, y los endurece más todavía, si no quieren ver, que no vean. Entonces dice, Dios le dio espíritu de estupor, de que les da sueños, sopor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Aquí puede verse de dos formas. Dios le ha hecho un convite, los ha convidado para que se sirvan de la mesa de comunión con Él. Y ellos no quisieron. Y ese mismo convite ha sido para ellos una trampa y una red que los ha atrapado, ha ido en contra de ellos. Pero también se puede leer de esta manera. Se ha vuelto su convite, es decir, su propia mesa. Se puede decir que ellos han hecho su propia mesa, que no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Se puede hablar de la comunión con los demonios, con lo que sea, pero también se puede explicar aquí que ellos han hecho su propia mesa, y esa propia mesa de ellos ha sido su propia trampa y su propia red. Pero lo más probable es que sea lo otro, ¿eh? Es que Dios los ha convidado y ellos han caído en la trampa y en la red por no haber aceptado ese convite del Señor a la comunión. Como cuando el Señor invita a las bodas de su hijo y todos ellos se excusan, que están ocupados, que tienen otras cosas que hacer, y ellos no aceptan y Dios los deja fuera. Y dice, en tropezadero y en retribución. Es decir, ellos no se van a quedar sin pago. No es que ellos, el que no crea, no crea nada más, simplemente no va a ser del resto fiel, pero va a tener igual un lugar bueno, menor. No es así, sino que va a ser escándalo porque han tropezado, como hemos visto, en la roca que es Cristo. Y tropezar en Cristo es mortal para el que tropieza ahí. Y dice, y en retribución, o sea, van a recibir su pago, su salario. Entonces, es un salario de la iniquidad que ellos han hecho. Entonces, es una sentencia condenatoria. Va a haber un pago. No es que ellos simplemente no escucharon y no importa. No, hay una respuesta de un pago, un salario a su iniquidad y, como hemos dicho, una sentencia condenatoria para ellos. Y es triste porque es el pueblo de Dios el que ha tenido todos los privilegios, todos los privilegios. Y dice, verso 10, sean oscurecidos o entenebrecidos sus ojos para que no vean. Es decir, el propósito es que no vean. Miren, veamos ahí en Juan 12, 39 y 40. Vamos a leer desde antes, ¿eh? Vamos a leer desde el 37. Creo que lo vimos la otra vez. Veamos desde el 12, Juan 12, 36 en adelante. Dice así. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz,
Estas cosas habló Jesús y se fue, se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, en el capítulo 6 de Isaías. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Igual creyeron algunos, pero, o sea, no es que no podían creer, algunos creyeron. Si los que no creían seguían más endurecidos, pero algunos creyeron, pero claro, se escondían porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios, pero habían creído. Entonces dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Ese es el resultado. Y agóbiales la espalda para siempre. Yo me preguntaba ahí, agóbiales, es doblegar, ¿eh? Y me parecía a mí que es como aquellos esclavos que tienen un trabajo fuerte y pesado, y su espalda, los que tomaban grandes piedras, por ejemplo, y su espalda era doblada. Y también por el castigo, su espalda eran dobladas. Cuando dice agóbiales, era doblada. En realidad, el Señor permite que ellos en su dureza sigan esclavizados en el pecado, sigan esclavizados en su mal. Dios ha hecho todo lo posible para librarlos de ellos. A nosotros Él nos ha librado. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos, siervos de la justicia, como leímos en el capítulo 6 de este libro de Romanos, la segunda parte. Ya no esclavos del pecado, sino de la justicia. Entonces dice: y agóbiales la espalda para siempre, continuamente. Entonces ellos son esclavos del pecado, de su propio error, de su propio ignorar las cosas de Dios, de su propio no querer oír a Dios, de su propio rechazar y destruir todo lo que es de Dios. En el tiempo de Elías, de Jezabel y Acab, todos los altares, todos los altares. En el tiempo de los profetas, también a los profetas sacarlos, como lo estaban haciendo ellos, y matarlos. En todo el tiempo mataban y echaban a los profetas y los mataban. No querían nada de Dios, desechaban todo lo que era Dios, porque ellos se estaban apropiando de lo que no es de ellos, sino de Dios. Y esa es la religiosidad. Los religiosos se apropian de lo que es de Dios y lo transforman a su propia medida para seguir en sus pecados y en su inmundicia. Por eso aquí cuando dice, por eso Dios los trata tan firme también, en el sentido de que ciega sus ojos, tapa sus oídos les dobla la espalda como esclavos, porque ellos no quieren ser liberados por el Señor, quieren seguir en la esclavitud del pecado y procurando cumplir una ley que nunca les va a dar libertad, y además una ley que está mezclada con las tradiciones de los hombres, es decir, ni siquiera es la verdadera ley de Dios, sino que está mezclada, porque el apóstol Pablo decía, y lo hemos visto ahí en Gálatas, que él mismo dice en el verso 14 del capítulo 1, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Buenas noches, Daniel, gracias, que esté muy bien. Mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, es decir, no de la ley, sino de la ley mezclada con las costumbres y las tradiciones. Y eso es de lo que nosotros tenemos que ser librados también, de mezclar las tradiciones o las costumbres con la palabra de Dios. Muy bien, ahí está. Miren, verso 11 solamente para presentarlo. Dice, digo pues, o sea, está diciendo, momento, no pensemos mal. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Ya? Y responde eso. No, han tropezado, pero no para caer, definitivamente. Pero sí han tropezado. Por eso dice, digo pues, quiero explicar lo anterior para que no pensemos mal. ¿Ya?
no han tropezado para caer, no, no han tropezado para caer. Eso lo vamos a ver mediante el próximo estudio. Entonces, vamos a pedirle, ya te pedí a ti, Pepe Cora, ya, vamos a pedirle a Claudio. ¿Puede orar Claudio para terminar? Por favor. ¿Me escuchan? Sí, Sí. bien, ya. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, venimos en tu presencia para decirte que gracias por habernos dado el entendimiento de tu palabra, de lo que dice, y síganos ayudando y protegiendo en tu palabra, y gracias por todo. Gracias, Señor, y síganos animando, síganos ayudando y ábranos el entendimiento cada día. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén.